¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Tarkus Rock dentro de Skoll Online. Como siempre, un gusto tener la posibilidad de reunirnos para compartir con todos ustedes la cultura del rock en sus diversas manifestaciones, sobre todo cuando estas provienen de las propuestas que son independientes, que son, dijéramos, alternativas y que forman parte de la escena en nuestro país, de los esfuerzos que hacen para realizar el rock todos los días, quienes se dedican a estos quehaceres. Así que sean bienvenidos, por favor déjennos sus comentarios. Esto es Tarkus Rock aquí en Skoll Online. Y tengo el gusto de acompañar en esta ocasión a Claudio Borrás. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas Bienvenido gracias. a Tarkus Rock. Gracias por la oportunidad. Cantor. Y está con nosotros también Héctor Botello, guitarrista. Héctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias. Pues un gusto tener la posibilidad de estar con ustedes, porque ustedes forman parte de un grupo que ya hacía yo mención, pues desde sus propios recursos están generando pues rock. Platíquenos de esto. ¿Cómo se llama el grupo? Bien, el grupo se llama Rexilium. Se supone que es una aleación de metal, ¿no? Ajá. Nosotros trabajamos en un laboratorio dental, mi hermano y yo. Entonces de ahí surge el nombre de Rexilium. Rexilium. Ajá. Tiene que ver entonces con la fusión y la aleación de Exactamente, varias... tiene que ver con el metal. Y Sí. aparte el nombre me gustó mucho, que quiere decir el rey. Eso Ajá. me gusta. En latín, podríamos. En latín, claro. Rexilium. ¿Y quiénes más conforman esta agrupación? Pues, adelante. Bueno, está el compañero Cristian Ulloa, que es el bajista. Ajá. Es Giovanni Medina, que es el guitarrista, segundo guitarrista. Y está Edmundo Botello. Entonces la familia Botello, más sus servidores, formamos el grupo Rexilium. Rexilium. Y entonces, ¿cómo podríamos describir lo que hace Rexilium? ¿Cuánto tiempo como Rexilium y haciendo música? Pues de Rexilium ya tenemos bastante tiempo, ¿no? Empezamos en los 90s, mediados de los 90s empezamos a tocar covers, ¿no? Ajá. Después hubo La Forma, fue cuando entró el señor Claudio ahí con nosotros y empezamos a hacer música original, empezamos a hacer canciones y pues de ahí a la fecha tuvimos varios baches, ¿no? Tú sabes que el rock and roll de pronto es para arriba y para abajo y hay veces que es más para abajo que para arriba, ¿no? Sobre todo cuando se proponen hacer música propia, ¿no? Esto es todo un reto y demanda y se requiere pues de otras situaciones, no solo de tener la referente del grupo para cuando uno toca covers, sino ahora es crear y trabajar con las experiencias propias. Claro, el tocar música en algún momento de la historia de todas las bandas, tocar música que te agrada, te identificas con ella, pues forma parte de tu principio de preparación, ¿no? Así es. Pero generar tu propia música sin sonar a ninguna de esas propuestas es muy complicado. Entonces, generar una propuesta propia donde puedas contar cosas, decir cosas y que la gente te identifique es muy difícil. Creo que habemos muchas bandas que queremos sonar siempre a otros y me parece un error en ese sentido, ¿no? Siempre está la influencia, eso sí, no lo vamos a negar, ¿no? Pero lo importante es buscar un sonido propio y que haya una propuesta no solamente en el sentido musical, letrístico, sino me refiero a una propuesta que aporte algo. Y creo que Rexilium tiene ese aporte, ¿no? Porque es como lo decía Héctor, el Rexilium es una fusión de metal. Y yo creo que este disco que te estamos presentando, que es La Vida en Negro, justamente conjunta La Vida elementos de en fusión. Negro. Oh, suena bien. Entonces de repente pasamos de un heavy metal muy duro a un heavy metal cada vez más tradicional, o un heavy metal con tintes más melódicos e incluso con algunas referencias literarias, ¿no? Entonces yo creo que tenemos ahí como una gama de posibilidades con la que hemos conjuntado esta propuesta. Estas posibilidades reflejarán un poco la libertad que se puede uno tomar cuando uno graba lo que quiere.
Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas importantes y padres, ¿no? Que ahora sí que si suena feo es porque nosotros así quisimos que sonara, ¿no? Aquí no hay un productor. Y para que suene, ¿qué es lo que hacen como grupo? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cuáles son la mecánica del trabajo de Rexilium? Bueno, pues hay una lógica en el sentido de las influencias que cada uno tenemos. Por supuesto que también dentro del grupo hay libertad de expresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí los muchachos me han permitido proponer melodías y textos. Claro, siempre pues tratando de pensar en el sentido del propio grupo, pero he tenido como esa libertad de expresarme. Y yo creo que justo el valor de todo artista es la posibilidad de poder expresarte y que alguien comunicar algo con alguien, ¿no? Y esa es, creo que, nuestra valía como artistas, la posibilidad de querer decirles algo y no caer en ciertas fórmulas. Lugares comunes, clichés. Eso es, creo yo, parte de lo que hace a un grupo auténtico, ¿no? La autenticidad y en realidad es un sonido propio. Y como decías hace un momento, llegar a eso es harto complicado bajo ciertas circunstancias donde generalmente el público pues toma como modelos estas formas que los medios de comunicación les otorgan. Lo que pasa es que estamos también, y no solo en cuestión de medios de comunicación, a mí me parece que en la cultura del rock también tenemos una corriente muy fundamentalista en el sentido de que, bueno, si es heavy metal, entonces tienes que hacer agudos muy altos, o sea, hay como ciertos clichés también, y un poco romper de repente con eso tiene dos posibilidades, o una que te critiquen mucho, o la otra que te digan tienes una valía porque suenas a Rexilium, suenas a ti, ¿no? Y yo creo que en este sentido, tanto el trabajo de mis compañeros como creo que tanto las posibilidades melódicas que están impresas, por ejemplo, en este trabajo, tienen el sonido de Rexilium. Así es, eso es muy, muy sin negar rescatable. Las influencias que pueda haber, Claro. ¿no? Por supuesto. Eso se agradece y es muy rescatable. Conocer precisamente cuál es y qué es las motivaciones o cuáles son las motivaciones de Rexilium, no solo para el trabajo final, sino cómo lo desarrollan, ¿no? Que es en este caso lo que nos explicas, Claudio. Y bueno, entonces, si se tratara de describir un poco ya en conjunto lo que representa Rexilium para ustedes, ¿qué sería? Bueno, para mí es una alineación, un grupo de rock, heavy metal, digamos en la corriente tradicional, clásica, si lo quisiéramos llamar así, no clásico como el heavy metal contemporáneo europeo, diría más tradicional, pero con la posibilidad de decir y contar cosas que normalmente no escuchamos en otros estilos de música, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, en mi estilo de composición de textos, yo no encuentro otro estilo musical en el que pudiera haber expresado lo que expreso aquí. Vamos, no hay un estilo musical donde puedas hablar de ciertas cosas más que el heavy metal. Creo que el heavy metal te brinda la posibilidad de hablar de amor y desamor, pero también la posibilidad de hablar de los desastres naturales, pero también de la posibilidad de hablar de las guerras, de las traiciones, etcétera, ¿no? Y esto forma parte del contexto alrededor del artista, ¿no? Y cómo el artista, a través de su sensibilidad, traduce todas estas vivencias, el momento que nos toca transitar y vivir, ¿no? Como humanidad, etcétera, etcétera. Y esto es lo que rescata a uno del rock original, ¿no? Que este grado de sensibilidad y de contacto con las situaciones que realmente van más allá de los temas personales, ¿no? que involucran a la colectividad, más allá del amor romántico, el desamor, o los temas frívolos o pegajosos de otros géneros. Y el metal tiene esa característica, la manera de transmitir los mensajes directa y con una fortaleza propia que otros géneros adolecen y que además es muy respetable, ¿no?
¿Cómo se enfrenta un músico cuando el cantor propone un tema o una temática para abordar en una pieza, por ejemplo? Claro, no, pues es bastante divertido, ¿no? Siempre me intriga mucho cuando me dices, ¿sabes qué onda? Que te voy a mandar una canción, ¿no? Uy, estoy que me muero, ¿no? De ganas de escucharlo. Y pues es un proceso bastante chido, ¿no? Porque así como dice él que le damos libertad, él también nos da libertad de, por ejemplo, mandarle un riff bien loco sobre algo que me mandó a lo mejor muy tranquilito. Así es. Y pues varias veces. Y es que este es un proceso claro. interesante por sí mismo, porque hay un proceso de enviar y recibir, de dar y recibir, y allí había que conectar las emociones, ¿no? Sí, claro, porque como ahora sí que hay tierra de distancia entre los dos, él vive en la Ciudad de México y yo aquí en la Ciudad muy de interesante, Morelia. Entonces esta es la mecánica. Ajá, entonces así es como se han estado trabajando las canciones últimamente, ¿no? Y pues es algo padrísimo el poder expresar, ¿no? El que tengas la posibilidad de hacer las cosas como te gustan. Y como formar tú las parte sientas. Formar parte de una banda de amigos. Yo creo que aparte de todo esto, lo más importante es que somos amigos, ¿no? En esta banda, ¿no? O sea, para poder durar tanto tiempo, yo creo que sin ser amigos y sin decirnos las cosas a veces, pues como son, ¿no? Como son. Y es lo que ha estado funcionando para poder desarrollar este estilo, ¿no? Lo que estamos haciendo. Muy interesante, además, tratando el tema de lo que los mueve, del contexto que nos toca transitar. En el caso de Borrás, aquí de Claudio, que te defines como cantor. A ver, explícanos un poco esto, porque tiene que ver incluso con tu experiencia personal como artista con la sensibilidad a flor de piel. Yo me considero, no sé si es correcta la palabra, un decidor de cosas, ¿no? Y he pensado mucho que quizá no soy la mejor voz, ni los tonos más altos, no, pero sé contar las cosas. Y yo creo que lo importante en el arte es que puedas conmover, o sea, la función de todo artista es que conmuevas al que te está escuchando. Sacudir. En este caso. Y sobre todo porque ahora que en los medios masivos de comunicación veo todos estos programas de la voz y este tipo, y que están privilegiando, pues luego yo diría que la voz la dejan en segundo grado, ¿no? Privilegian qué personalidad, qué presencia, qué imagen, etcétera. Y luego escuchas las competencias y resulta que hacen las canciones que yo escuchaba hace 40 años. Y digo, qué vergüenza que en México, por ejemplo, no tengamos propuestas originales. O sea, la valía, creo, de esos artistas que están ahí presentándose debería ser que tuvieran que contar. Porque parece ser que nada más se trata de interpretar. ¿Y de qué manera? Y es mucha frivolidad y superficial, banalidad, en fin, bueno. ¿Y entonces? Y entonces en este sentido yo me asumo como cantor porque cuento cosas desde mi perspectiva con las que alguien con el que me estoy tratando de comunicar se puede identificar o no. Por eso fue también una decisión yo desde hace muchos años, antes de estar con Rexilium, que tenía que mis letras, mis textos tenían que ser en español, porque yo no estoy pensando en ir a tocar a Woke, no, o sea, yo lo que estoy pensando es en que la gente que logre escuchar mi propuesta lírica se identifique o tenga un rechazo a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Porque es válido, pero que lo conmueva, porque esa es la labor del artista, conmover en un sentido positivo o negativo. ¿Cuántas canciones, cuántos temas conforman esta propuesta de La Vida en Negro? Bueno, canciones son 9 y hay 3 temas instrumentales. Ajá. Canciones en términos de la canción como sí, con voz, cantada. Claro, sí, con voz, sí. Con voz. Y quisimos como explorar un poco justamente esta parte oscura del ser humano, que yo creo que el heavy metal lo hace muy bien en todas sus corrientes
yo pensaría, por ejemplo, que Cannibal Corpse, a pesar de este tipo de letras más orientadas al sexo, a la sangre, también tiene detrás de ello un sentimiento humano. Sí, esta visceralidad que los destacó durante los primeros discos. Y entonces creo que en este caso La vida en negro utiliza esa metáfora, esa retórica. Estamos viviendo en un mundo en donde la guerra, las muertes, todo eso nos está acompañando cotidianamente y desafortunadamente nos estamos acostumbrando a vivir así. Sí, y para mí eso es la vida en negro. Ajá. Porque muchas instituciones también nos han como presionado a comportarnos de determinadas formas, a seguir determinados lineamientos, y desafortunadamente no somos libres o no usamos la libertad que deberíamos de usar. O no desarrollamos la conciencia, no tenemos conciencia de cómo estamos y hacia dónde queremos ir a partir de que no nos cuestionamos, ¿no? No hay una cultura de cuestionar, de preguntarnos para qué y cómo, en fin. Y entonces, ¿qué temas podríamos destacar de Rexilium en esta propuesta que se llama La vida en negro? Porque es muy interesante esto que nos comentas desde el punto de vista de la concepción de lo que te mueve a compartir. Sí, bueno, sin ser un disco, sin ser una historia, ¿no? Sí, yo diría que es un disco conceptual, porque justamente estamos hurgando, digamos, en este entonces doble hay una narrativa sentido, en esta narrativa, así es. Entonces, por supuesto que hay como una metáfora del bien y el mal, de lo que es el bien o lo que puede ser el bien para unos o el mal para otros. Y creo que cada canción explora en ese sentido. Entonces, si me preguntas cuál es la canción fuerte, yo te diría que sí. Ninguna. En lo particular, todo el disco. Por eso yo tengo un empeño en que este disco sea editado en CD, aunque sé que en la actualidad no es la costumbre, porque creo que es un disco que debe ser escuchado desde el track 1 al track 12. Y que además tiene una secuencia, supongo. Ajá, sí. Uh-huh. O sea, como te decía, es conceptual, no es una historia, pero sí tiene como esta continuidad. Entonces, por eso es mi empeño de que lo editemos físicamente. No, además, lo que representa en estos tiempos tener el disco material, aunque sea CD, debido a que ahora la forma en la que nos relacionamos, en la forma de consumir la música, se ha modificado de acuerdo a las nuevas herramientas a la disposición del público. El internet famoso. Pero como artista me llama agradablemente la atención porque tienes de manera material, lo ves materializado de manera concreta este trabajo y todo el esfuerzo que hay detrás. ¿Cuánto tiempo les ha llevado llegar a esto? No, pues no tengo bien la cuenta, pero llevamos un buen rato trabajando pues sobre de las líneas y los temas que se reflejan en este disco, ¿no? O sea, ya tenemos es importante destacarlo porque tal vez la gente no se fija mucho en estos detalles de lo que hay detrás de todo el esfuerzo, el trabajo, las horas que les ha tomado como artistas, como ejecutores, como intérpretes, como compositores, como cantores. En fin, hay un trabajo detrás que es importante destacar porque el esfuerzo viene desde una trinchera muy auténtica, ¿no? Claro. Y bueno, sí, también quiero decir en ese sentido que Rexilium siempre fue una banda de en vivos, ¿no? Entonces, este disco, La vida en negro, en realidad es como el resultado de haber presentado durante mucho tiempo un espectáculo con el mismo nombre, donde muchas de las canciones que están aquí ya estaban incluidas, pero sí había como siempre una petición de la gente que nos escuchaba también de que esto quedara en un documento. Un testimonio de todo este trabajo. Y entonces por eso vienen estas canciones que hicimos hace muchos años, pero también canciones nuevas que conjuntan el concepto, y creo que le dieron una buena dinámica porque
le dieron como, siento yo desde mi perspectiva, más sabor a la diversidad de sonidos que se muestran acá. Y otra cosa interesante es que este disco lo grabamos en una casa grabadora donde están como muy acostumbrados a grabar grupos de música tradicional. De otros géneros. Ajá, de otros géneros. Y entonces el estilo, la forma en la que nos grabaron tiene, creo que también esa riqueza, ¿no? O sea, que le otorga un elemento extra a esta propuesta. Sí, porque tú escuchas el disco y creo que suena muy natural, sin nada electrónico o sin... Ajá. Qué interesante. Entonces, ¿dónde pueden encontrar la gente, dónde puede encontrar a Rexilium? ¿Cuáles son sus contactos? Y para poner en contexto al público que conozca esta propuesta. Mira, en Instagram estamos como Rexilium Oficial, lo traigo anotado porque no. Sí. En YouTube estamos como Rexilium Oficial también, y en Facebook estamos como Rexilium Rex. Ajá. Rexilium. Rexilium doble Rex. Sí. Ajá. Doble L con doble L, Rexilium. Sí, ahí estamos, pues en esas redes por el momento. Vamos a ver qué pasa. Sí. Muy bien. ¿Y qué destacaríamos para despedir esta entrevista y para decirle a nuestro auditorio que pues participe que a partir de lo que ustedes han vertido a través de este pequeño asomo que tenemos de la obra musical de Rexilium y de su momento, ¿qué les podemos decir a la gente? ¿Por qué Rexilium? ¿Por qué tendrían que escuchar a Rexilium? Bueno, creo que estamos presentando una propuesta original. Creo que la gente que decida escucharnos puede llevarse una agradable sorpresa, y creo que también la gente que es de nuestra edad, nosotros somos pues, ya también de una generación, no somos los jóvenes, pues, entonces creo que se pueden identificar en ese sentido con lo que decimos. Y por otra parte, también estamos, creo que, contribuyendo de alguna forma a la cultura del rock, del heavy metal, porque en México dejamos muy de lado el heavy metal tradicional, ¿no? O sea, las bandas más representativas que yo cuento es Luzbel, ¿no? Y además Luzbel. No hay que olvidarlo. Y no niego la diversidad, ¿no? O sea, no niego que hay grupos de death metal, de thrash, pero creo que algo se cortó en la década de los 80 con la desaparición de Luzbel, que no hubo un grupo que siguiera como ese estilo, esa tradición musical. Y de alguna forma creo que nosotros retomamos desde nuestras edades, desde nuestros gustos, esta tradición. Pues aquí está Rexilium entonces para todas y todos ustedes quienes nos han acompañado el día de hoy en esta pequeña entrevista con la agrupación Rexilium aquí en Tarkus Rock, por supuesto dentro de Skull Online, y les reiteramos la invitación para que nos dejen los comentarios. Nos da mucho gusto conocer sus puntos de vista, participa con nosotros y por supuesto dejar la puerta abierta en este espacio para que Rexilium tenga a bien, cuando lo consideren así, pues compartir con todos nosotros qué sigue y qué están haciendo y qué estarán realizando en este será un honor. Rexilium. Así que muchísimas gracias. Gracias, y nada más decirle que a tu auditorio que ojalá nos favorezcan con darle una escucha de repente allá a la página de Rexilium en YouTube, y si les gusta nuestra propuesta nos regalen un like, y si se pueden suscribir a la página sería fabuloso, siempre es un halago. Y allí van a poder también encontrar el disco ya en físico cuando esté. Sí, vamos a ir soltando algunas canciones, te repito, es un disco que creo que se debe ser escuchado como una obra completa. Ajá. Pero vamos a ir soltando algunas canciones para que la gente pues nos dé su visto bueno, ¿no? Éxito. Muchas el gracias. Trabajo, aquí no deseamos, el trabajo rinde frutos, y enhorabuena y muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Tarkus Rock en Skull Online. Un saludo y un abrazo para los demás integrantes de Rexilium. Gracias. Amigos, hasta pronto. Los esperamos ver aquí en una emisión más de Tarkus Rock en Skull Online muy pronto.